Hola a todos, nos encontramos una vez más en las clases de ciencias sociales. El día de hoy vamos a trabajar en torno al análisis del proceso de integración y de marginación social, a raíz de los contenidos anteriores que tenían que ver con los distintos procesos de estratificación social y las diferencias que surgían dentro de las propias sociedades a raíz de las diferencias de estatus entre los individuos. Para poder introducir esta clase, me gustaría que vieran este video, que es muy cortito, dura 2 minutos y que está hecho por el Hogar de Cristo, donde se hace un experimento social para ver cómo reaccionan las personas ante casos de discriminación. Y también como una breve actividad también introductoria, me gustaría que vieran la siguiente infografía, donde aparecen los conceptos de integración, exclusión, segregación e inclusión, todos relacionados con la temática del día de hoy y que a raíz de la ilustración ustedes puedan dar una pequeña definición de qué significan cada uno de estos conceptos. Lógicamente lo van a hacer como con sus propias palabras, pero la idea es que ojalá puedan coincidir con las cosas que vayamos a ver a lo largo de esta clase. Vamos a partir con este proceso de integración de los individuos dentro de la sociedad. Y aquí vamos a utilizar conceptos que revisamos el año pasado en parte de la asignatura de psicología. Cuando hablamos de la integración social, inevitablemente tenemos que referirnos al proceso de socialización, que ustedes más o menos conocen, así que lo vamos a retomar. La socialización involucra el proceso de internalización de todas las conductas, normas y valores que rigen a los individuos dentro de una sociedad. Por lo tanto, vamos a hablar de un proceso de internalización que tienen los individuos de todos estos elementos producto del contacto que tienen con la sociedad. Y como ya habíamos visto anteriormente, esa socialización se produce en dos niveles, en una socialización primaria y en una secundaria. La primaria, que tiene que ver con los primeros años de vida, donde se internalizan procesos que son mucho más básicos, como la higiene, la conducta sexual, los patrones de autoridad, algunas formas de conducta dentro de la sociedad o de ciertos contextos y habilidades básicas. Y lo aprendemos a través de los primeros agentes socializadores, la familia, la escuela y algunos medios de comunicación. En el caso de la socialización secundaria ocurre en una edad más avanzada, en la adolescencia y en la adultez, donde los agentes socializadores pueden ser la escuela, en este caso ya sería como la escuela secundaria, los amigos y los compañeros, el lugar de trabajo y también otras organizaciones externas como partidos políticos, organizaciones científicas, etcétera. En ese sentido, la socialización secundaria permite aprender otro tipo de conductas o valores, como por ejemplo valores sociales que son mucho más abstractos, conductas sociales, formas de comportamiento dentro de distintos contextos mucho más asociados a la adultez, la conducta también hacia el sexo opuesto, ahora en otra etapa del desarrollo biológico, pautas dentro de los lugares de trabajo, ideologías políticas, patrones de consumo, etcétera. Bien, así que el proceso de socialización es lo que nos permite a nosotros integrarnos dentro de una sociedad. Además del proceso de socialización, es importante considerar que en este aprendizaje, en la integración social, actúan otros dos factores, que son los factores de el control social y el factor del funcionamiento de las instituciones. Por lo tanto, vamos a revisar estos dos conceptos. Cuando hablamos de los controles sociales, estamos hablando de procesos que establecen límites a las conductas en función de establecer líneas de lo normal. Por lo tanto, estamos hablando como especies de sanciones que la sociedad establece para todos aquellos que se salen de alguna manera de la norma, para tener claramente un control social. En ese sentido, el control social o el dispositivo de control social más evidente son las normas legales, es decir, la violencia ejecutada por las instituciones sociales contra aquellas personas que se salen de la norma o tienen comportamientos antisociales y que están determinadas por la ley, que en este caso podría ser ir a prisión o cualquier otra que establezca la ley. En ese sentido, esa es la máxima, pero también existen otras mucho más pequeñas y sutiles, como por ejemplo el ostracismo social. En la antigua Atenas, cualquier persona que fuese una amenaza para la democracia era sometida al ostracismo. El rechazo, que seguramente en la adolescencia se da con mucha más frecuencia, y ustedes muy seguramente lo podrán haber visto, perdón, con situaciones de bullying o con situaciones también de rechazo social, la famosa ley del hielo, que también se aplica a algunas personas, el sometimiento al ridículo del individuo o también la separación
de algún grupo social. En ese sentido, los dispositivos de control social funcionan para enrielar, entre comillas, a la persona hacia la conducta que la sociedad espera como normal. Por otro lado, tenemos este segundo factor que es el funcionamiento de las instituciones, que también son formas de organización de la sociedad que establecen una especie de camino trazado por el cual los individuos deben actuar casi de manera natural, casi como si la vida fuese así. Y es muy difícil que la sociedad o los individuos lo cuestionen, puesto que están tan enraizados culturalmente dentro de nuestros comportamientos que lo vemos casi como elementos que deben ser así. Un ejemplo muy claro para poder graficar lo que sería el funcionamiento de una institución es, por ejemplo, el funcionamiento de la institución del matrimonio. Hoy día que está en crisis podemos ver mucho más en evidencia el proceso de crítica o de transformación de las pautas de relaciones entre parejas. Pero durante mucho tiempo el matrimonio fue casi el único camino que podía seguir una persona, entre comillas, normal. Toda persona crecía, pololeaba, se enamoraba, se comprometía y se casaba y tenía hijos. Y esa es la única norma o pauta social establecida y normalmente aceptada como un camino ineludible para todas las personas. Hoy día eso está en cuestionamiento, pero así funcionan las instituciones sociales. Lo mismo, por ejemplo, el comportamiento de la democracia. Hoy día nadie cuestiona que la democracia es la forma de convivencia y de organización política más adecuada, pero es una institución en el fondo y responde a las necesidades de nuestro tiempo. Quizá en 200 años la democracia no sea la institución más adecuada para nuestras propias necesidades. Otra institución social, las religiones, también funcionan como instituciones sociales porque establecen pautas de comportamiento y establecen líneas de normalidad. Así que estos dos factores funcionan para enrielar a las personas dentro de la integración social en base a las pautas de la determinada cultura. Así como tenemos procesos de socialización e integración social, también tenemos procesos de marginación, es decir, cuando las personas no se adaptan necesariamente a esta línea, entre comillas, de normalidad y por lo tanto pueden sufrir algunas consecuencias respecto de su integración social. En ese sentido, las pautas de socialización y también las formas de estratificación que revisamos anteriormente generan líneas de normalidad y también establecen relaciones de hegemonía de un grupo sobre otro. Por lo tanto, ese juego de establecer diferencia entre quienes son, entre comillas, normales y quienes no lo son, y quienes tienen un mayor estatus respecto de quienes no lo tienen, es la base para el nacimiento de los prejuicios y la posterior discriminación contra ciertos grupos. En ese sentido, la base de todo este funcionamiento de marginación social está en los prejuicios, que son generalizaciones más o menos estáticas y sin una base racional de todo un grupo de personas, que puede ser por clase social, por identidad de género, religión, política, origen étnico-racial, etcétera. Y también se pueden presentar de forma positiva o negativa. Pueden existir prejuicios positivos cuando exageramos las virtudes de un determinado grupo, generalmente aquellos que poseen un estatus mayor, la posición hegemónica. Y también existen los prejuicios negativos, pero se manifiestan de dos maneras. Los prejuicios que son más bien moderados, que es una aversión o un cierto rechazo hacia un determinado grupo y sus características, o un prejuicio negativo extremo, cuando es ya el ejercicio de una discriminación tajante frente a ese grupo, o una hostilidad que es visible. También los prejuicios son la base para la formación de estereotipos, que son imágenes extremadamente simplificadas y cargadas de distorsiones hacia un determinado grupo social. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Por nombrar algunos, los pobres son flojos. Una simplificación extrema que se la podemos escuchar incluso a algunos políticos. Bien terrible. Los gitanos roban niños. Las feministas son agresivas. Los hombres son violentos. Los judíos son usureros. Los gallegos son tontos. Los argentinos son soberbios. Y así un largo etcétera. Si a ustedes se les ocurre otro tipo de prejuicios que puedan, perdón, de estereotipos que puedan funcionar aquí, pónganlos de ejemplo. ¿Ya? La marginación social puede tener un correlato más extremo en los casos de discriminación,
que corresponde a la aplicación mucho más hostil de un determinado prejuicio y se presenta en las distintas categorías. En ese sentido, la discriminación es la acción concreta de hostilidad hacia un determinado grupo social. Y en ese sentido, nosotros podemos ver que la discriminación se puede presentar en distintos niveles en las personas. Incluso podemos autoanalizarnos y ver que incluso nosotros inconscientemente podemos estar aplicando algún tipo de discriminación. En ese sentido, los individuos pueden categorizarse entre personas que son intolerantes o más bien liberales. Yo espero que todos pertenezcamos a la última categoría, pero veamos si es que efectivamente lo podemos ser. Los intolerantes convencidos son quienes tienen prejuicios y además discriminan sin ningún tapujo, sin ningún tipo de límite al respecto. También tenemos categorías mucho más leves, que son los intolerantes tímidos, que sí presentan prejuicios contra determinados grupos, pero no discriminan por temor a lo que la gente o el qué dirán hoy día con los estándares de moralidad nuevos o estándares éticos nuevos, les da miedo expresar esos tipos de prejuicios. También tenemos intolerantes estratégicos que tienen prejuicios y no discriminan, pero no porque tengan una base moral o ética que se lo impida, sino porque simplemente calculan los beneficios sociales de no discriminar. También tenemos los otros casos, que son los liberales. Los liberales estratégicos son quienes no tienen prejuicios en su fuero interno, pero no tienen ningún problema con discriminar a determinados grupos si es que así le conviene. ¿Ya? Esto es mucho más aprovechador. Y también tenemos los liberales convencidos, y sería como el ideal al que todos llegáramos, aquella persona que no tiene prejuicio y que tampoco discrimina. Bien, esa discriminación, el fenómeno de la discriminación no es solamente a nivel individual, sino que también se puede traducir a niveles mucho más grandes, se puede dar a nivel institucional. Y en ese sentido corresponde a las distintas rutinas, prácticas o procedimientos de las instituciones sociales que discriminan a través de prejuicios contra determinados grupos de la sociedad. Esta discriminación institucional lamentablemente funciona a través de un círculo vicioso que ustedes pueden ver graficado en la infografía adjunta en esta lámina. Funciona como una especie de círculo de tres fases, donde tenemos primero la existencia de un prejuicio que se traduce en una discriminación. En una segunda fase se traducen desventajas sociales que establecen los sistemas sociales y finalmente en una tercera fase genera una percepción de profecía autocumplida, donde aquellas personas que son discriminadas y aquellas personas que discriminan se convencen de que el prejuicio en el fondo es real, porque el sistema mismo promueve la inequidad y por lo tanto ven comprobada su hipótesis de que existen diferencias entre los dos grupos y por lo tanto el círculo se reproduce. ¿Cómo lo podemos ver ejemplificado en algo más concreto? Aprovechando el caso de las protestas de Estados Unidos a raíz de este caso de la muerte de este joven y todo el proceso de racismo que queda al descubierto en Estados Unidos, podemos ver que la discriminación entre las personas de origen blanco y negro en Estados Unidos no tiene una base congénita. De hecho, cuando vimos la clase de estratificación étnico-racial, no existe ninguna evidencia científica que establezca que existen diferencias de oportunidades, perdón, diferencias de capacidades entre este tipo de personas. Pero el prejuicio sí lo avala porque todos los resultados demográficos demuestran que la población negra tiene menos oportunidades de trabajo, tiene menor niveles de sueldo, menores niveles educativos, la tasa de presidiarios es mucho más alta en la población de origen afroamericano y por lo tanto todos esos prejuicios tienden a confirmarse más que por la diferencia de capacidades, es porque el propio sistema social de Estados Unidos promueve la discriminación entre los distintos grupos, cerrándole oportunidades de desarrollo y claramente estableciendo un sistema desigual de desarrollo social. Así que por lo tanto la teoría de el prejuicio y la discriminación como un círculo vicioso se confirma en ese caso. Aquí quiero que revisen las infografías. En la primera pueden ver cómo funciona de manera interactiva esta relación entre la formación de los prejuicios y cómo es la base en la generación de estereotipos y la ejecución de determinada discriminación sobre categorías sociales. Y también quiero que revisen la infografía del iceberg del prejuicio, donde ahí ustedes pueden ver los distintos grados en los cuales se puede manifestar el prejuicio hasta llegar a la discriminación. Tenemos dos categorías, la violencia invisible,
que generalmente no se verbaliza y que se mantiene oculta y que generalmente está naturalizada dentro de la sociedad, y también la violencia de carácter visible, que ya es la que nos hace reaccionar de manera mucho más evidente. En ese sentido, hay 5 niveles: los discursos de odio, que pueden ser muy básicos, con los estereotipos, los pequeños apodos dentro del colegio, el abuso verbal, y después se va subiendo en categoría: la evasión, evitar contacto con un determinado grupo; la discriminación derechamente, limitando derechos de algunos grupos; el ataque físico, ya sea la violencia más visible; y finalmente hacia los crímenes de odio. Bien, en todas estas categorías ustedes las pueden revisar con esos ejemplos. Respecto de la explicación de por qué existe y ocurre la discriminación, tenemos algunas teorías que vienen desde el ámbito de la psicología y también desde la sociología. Vamos a revisar las cuatro principales. La primera de ellas es la teoría del chivo expiatorio, que nos explica que a raíz de las distintas problemáticas que viven las distintas sociedades, se busca culpabilizar a uno de los grupos para explicar el por qué se produce esa determinada problemática. Generalmente se busca culpabilizar a aquellos grupos que son mucho menos privilegiados dentro de la sociedad. Eso es lo que ocurría, por ejemplo, un ejemplo histórico, en la casa de brujas del siglo XVI en adelante, donde generalmente las principales condenados eran las mujeres mayores, ya sin estar integradas socialmente. O también, por ejemplo, mucho más actualmente, culpar a los inmigrantes que ocupan algunos trabajos por la propia falta de trabajo existente dentro de una sociedad. Una segunda teoría, que viene más desde el ámbito de la psicología, nos hablaría acerca de que la discriminación es mucho más recurrente en aquellas personas que tienen una personalidad de tipo autoritaria, es decir, que su estructura de pensamiento no le permite tolerar matices en la existencia de la diversidad cultural, y por lo tanto tienen un pensamiento que se rige bajo el paradigma de la jerarquía y de la competitividad, donde ellos ven a la sociedad como una competencia entre los débiles y los fuertes. Bien, una tercera teoría, en realidad mucho más sencilla y que viene desde el ámbito de la sociología también, es la teoría cultural del prejuicio, que es muy sencilla porque nos establece una idea de normalidad del prejuicio, de que el prejuicio siempre va a estar en todas las sociedades, que es algo que se da de manera espontánea dentro de los individuos. Bien, y la cuarta teoría es la teoría de la opresión a las minorías, que también viene desde la sociología, pero tiene una mirada más, yo diría, un poco marxista de la realidad, y que propone que en realidad las élites, es decir, aquellas personas o grupos que ostentan algún grado de hegemonía, alimentan los prejuicios dentro de la sociedad para mantener a raya a las personas que son minoría, y así mantener su situación de privilegio. Por ejemplo, ahí aparece, a medida que la gente que viene desde Medio Oriente sea discriminada en Europa, los empleadores van a poder seguir pagándole de manera mucho menor a aquellas personas que vienen desde esos países. Bien, independientemente de las teorías, yo creo que funcionan de manera sinérgica, ¿ya? No son excluyentes entre sí, sino que lo más probable es que todas funcionen y que le den una explicación al origen de la discriminación. Y ya para ir finalizando el tema de los contenidos, veamos cómo las sociedades pueden ir superando los prejuicios y la discriminación. En ese sentido, aparecen algunas teorías que de nombre pueden sonar un tanto rimbombantes, pero en el fondo son más bien estrategias sencillas que las sociedades pueden ejercer para poder ir reduciendo los niveles de prejuicio y discriminación. La primera de ellas se llama la recategorización, y que tiene que ver más bien con una estrategia que viene desde el lenguaje. Es decir, tratar de reducir al máximo los conceptos que tienen que ver con las diferencias entre los distintos grupos, y fomentar aquellos conceptos que más bien fomentan, valga la redundancia, las coincidencias o la unidad dentro de una sociedad. Ahí aparecen, por ejemplo, no utilizar los conceptos de distinción dentro de la religión cristiana, sino que utilizar el concepto de cristiano en general, o evitar las discriminaciones étnico-raciales para reconocer solamente a los ciudadanos dentro de un mismo país, en este caso los estadounidenses, sin hacer distinciones étnico-raciales. Bien, la segunda estrategia tiene que ver con el procesamiento controlado, que tiene como un nombre bonito, pero en el fondo se refiere más bien a la educación y de cómo a partir de las instituciones educativas podemos ir enseñando a los niños la forma en cómo tienen que comportarse y socializar con los demás sin tener estos tipos de prejuicios. Se ha estudiado que a medida de que exista esa educación dentro de la tolerancia y de la no discriminación,
se produce una convivencia mucho más efectiva dentro de las sociedades. Ahí ustedes pueden leer un ejemplo que se realizó con alumnos de sexto grado en Estados Unidos. Y la tercera gran teoría tiene que ver con el contacto entre los grupos, que no es nada más nuevo que la socialización entre los distintos grupos de la sociedad. También está comprobado que mientras más socialicen los distintos componentes de la sociedad, menos prejuicios y menos discriminación se va a producir. En este caso, está el ejemplo de la ley que se estableció en el año 1954, que establecía o que eliminaba más bien la distinción racial en el acceso a las escuelas. Eh, También existe hoy día dentro de nuestras instituciones educativas, lamentablemente el sistema educativo tiende a reproducir grupos sociales más que a integrarlos. La gente que viene de estratos sociales altos estudia solo con gente de estratos sociales altos y viceversa. Los que estudian, los que son más bien de clase social más baja, estudian con gente de clase social baja. Así que lamentablemente nuestros modelos actuales no fomentan el contacto entre los grupos. Ahora, también para que esto funcione es necesario que los miembros del grupo sean tratados con el mismo estatus, que exista un contacto real con las personas del otro grupo, que las relaciones se produzcan en una función de cooperación y no de competitividad, y que las normas sociales alienten el contacto y que no lo sancionen. Bien. Si se fijan, todas estas estrategias tienen que ver más bien con el sentido común, más que con grandes políticas públicas que se puedan implementar. Y ya para terminar, les dejo algunas preguntas de reflexión, pero esa reflexión se hace a partir de una lectura. Les voy a subir el link, pero también les voy a descargar el PDF, si es que lo quieren revisar así, y les voy a pedir que lean desde la página 28 a la 34. Son 6 páginas, pero la mitad es solo de lectura y la otra es un cuadrito resumen, así que no es tanto. Revisan esas páginas, además la lectura es bien amena porque es un texto desarrollado por el Mineduc, así que es bien didáctico. En ese sentido, quiero que lo revisen y contesten en estas dos preguntas en el foro. La pueden contestar como una sola, que incluya las dos grandes interrogantes. ¿Por qué las escuelas tienen un rol clave en las transformaciones socioculturales? Recuerden los conceptos que revisamos al principio, el tema de la inclusión como un factor clave. ¿Y qué tipos de discriminación ilustrada en el texto se presentan en tu entorno? Eso ya más como de comentario personal de ustedes. Recuerden que esta vez vamos a probar el tema de cómo funciona el foro, así que espero poder leerlos. Que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase.